¿Vale? Bien. Voy a colocar nada más las instrucciones. Y van a ser estas. Obtenga el momento de la fuerza respecto al punto O. Para que no se confunda con cero, voy a ponerle estas comillas. Ahí está el punto O. Sale. ¿Cómo le hacemos, jóvenes? ¿Cómo empezarían? Trazando la línea de acción de la fuerza. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a colocarla aquí con verde. Más o menos de esta forma, ¿no? Voy a tomar este estilo de línea punteada. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Luego, ¿qué necesitaríamos? La perpendicular La perpendicular, ¿de dónde a dónde? de O a la línea de acción. De O a la línea de acción. La voy a poner en color rojo. La voy a poner un poquito más gruesecita. A ver si estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo que sería esta? Esta es la distancia D. Aquí está. Bueno, ahí está, ¿no? De aquí para acá. ¿Cómo le hacemos ahora? ¿Cómo saco esta distancia D? Multiplicando la fuerza por el seno de 30 grados. Si multiplico la fuerza, la magnitud de la fuerza por seno de 30 grados, a ver si están de acuerdo conmigo. Esta es la fuerza, la que está aquí. Y seno de 30 grados, que es esta parte de acá, estaría dándome una proyección de la fuerza. A ver si estamos de acuerdo. Aquí arriba. Es como si proyectara esta fuerza para acá. ¿Es esta de aquí? O esta misma, ¿no? A ver. ¿Cómo ven? La clase pasada, la clase de ayer, al final de esa clase, vimos cómo también poder calcular estos momentos de una segunda forma. Una comprobación de los momentos. Si gustan, voy a poner a esta. Esta fuerza vertical en azul, ¿cómo le llamaría? FY. FY, perfecto. Es la componente en Y, ¿no? Muy bien. Y también, si utilizo el coseno,
pues obtendría esta otra componente, ¿no? Esta es fx. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué no nos estaríamos complicando la vida? En lugar de tener una fuerza, ahora tengo dos componentes. ¿Eso me va a beneficiar o no me va a beneficiar? Van bien, van bien. Hay que sacar las componentes, van bien. ¿Sí me beneficia o no me beneficia sacar las componentes? Porque podría considerar esta fuerza y simplemente encontrar esta distancia. Pero encontrar esta distancia ya está difícil, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Se puede hacer con ley de cosenos? No sé. Aplicando ley de cosenos, ¿en dónde? No ¿Cómo sé. lo podríamos hacer? La ley de cosenos se puede aplicar en muchos lugares, ¿no? Y en muchos momentos, pero ¿cómo lo haríamos, no? No está tan fácil, ¿no? Bueno, entonces, vean cómo los problemas a veces no son siempre tan sencillos, porque la geometría se nos complica. Si yo me baso nada más en un método, en el de distancia perpendicular y F, aquí tengo F, esta es la línea de acción de F, y esta es la distancia perpendicular. Pero ¿cómo saco ahora esta distancia perpendicular? ¿Con qué datos geométricos? ¿Sí? Ahí se dificulta mucho. A ver, no sé si estemos aquí de acuerdo. ¿Cómo lo sacaría? Ya está muy difícil, ¿no? Se complica mucho, mucho, mucho. Entonces, otra forma que se puede hacer, es que esta fuerza la descompongamos en su componente en X y su componente en Y. Y ahora es más sencillo encontrar esas distancias perpendiculares. A ver si estamos de acuerdo. Voy a borrar voy a dejar la distancia D. Y voy a dibujar nuevamente, o ayúdenme a calcular el momento. Fíjense lo que voy a colocar aquí. La ecuación que vamos a resolver es esta. El momento respecto al punto O debido a la fuerza F es igual al momento respecto al punto O debido a la componente X. Más el momento respecto a O debido a la componente Y. Y esto que está aquí se llama teorema de Variñón. Y se escribe así, Variñón o Varignon. Es francés. ¿Y qué significa? ¿O qué quiere decir? La suma de los momentos de las componentes de una fuerza es igual
al momento de esa misma fuerza. A ver, ¿queda aquí claro? Fíjense, yo quiero el momento de una sola fuerza, el momento debido a esta fuerza. Lo puedo hacer, pero se dificulta mucho encontrar esta distancia D. Mucho, mucho. Muchísimo. Tendría que encontrar este triangulito, emplear este triángulo. Es cierto que tengo este ángulo, pero nada más, no tengo esta distancia. Podría encontrar esta distancia cortando esto para acá y proyectando esto. A ver si estamos aquí de acuerdo. Ahí se nos complicaría un poco, pero lo podríamos hacer. ¿Okay? Entonces, ese resultado que podríamos obtener se nos dificulta mucho. Hay que hacer muchos cálculos geométricos. Pero lo podríamos hacer. Para facilitarnos la vida, podemos emplear el teorema de Varignon, que dice, no te preocupes, el momento de esta fuerza es igual a la suma de los momentos que produzca cada una de sus componentes. Entonces, mejor descompón tu fuerza y calcula después el momento de cada una de ellas. Y como esta ya es horizontal, la distancia perpendicular es esta. Esta ya es horizontal, la distancia D que necesitamos es esta. Y esa distancia D es simplemente este cateto, este de aquí. Tengo aquí la hipotenusa de esta tubería, 0.3. Calculo este cateto y esta ya es la distancia de X, o la distancia para calcular el momento de X. Luego hay que calcular el momento debido a esta componente vertical. Entonces trazo la línea de acción de esta componente, es esta. Y ahora busco la perpendicular desde O hacia esa línea de acción, pues es esta. Y esa distancia es el 0.4 metros más este pedazo. Y este pedazo de aquí es simplemente la proyección de esta hipotenusa coseno de 45. Entonces, 0.3 coseno de 45 me da este pedazo, lo sumo a 0.4 y ya tengo esta distancia para la fuerza de ella, la componente de ella. ¿Cómo ven, jóvenes? A ver, ¿queda esto claro? Sí, profe. Sí, vamos a hacerlo. Voy a incluir una hoja más. Y vamos a mover todo esto. Y nada más que no va a mover la línea. Bueno. Entonces, recordar siempre el teorema de Varignon porque es muy útil. Mucho, mucho, muy útil. Nos va a ayudar muchísimo. Nos evitamos muchos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí es Varignon. Vamos a calcular el momento debido a la componente fx respecto a 0. Lo vamos a poner acá. Y luego acá abajo, el momento respecto a 0 debido a la componente en y. Y después los vamos a sumar y eso ya nos va a servir para calcular el momento que deseamos.
De acuerdo. Entonces, momento respecto a O debido a la componente en X es igual, vamos a colocarlo a una distancia de 1 por la componente en X. Bien, entonces, ahora sí, primer paso. ¿Cuál es la fuerza a la que voy a calcular el momento? Fx. Dibujo su línea de acción. Es esta de aquí. Voy a ponerlo un poquito más gruesecita. Vamos a cambiar el estilo. Y este. Bien, ahí está. Vemos aquí un poquito el estilo. Bien. Vamos a quitar esta y esta la hacemos un poco más larga, ¿no? Ahí está. Bien. Ahí está la línea de acción. Siguiente paso, la distancia perpendicular. Desde O, y desde O hasta la línea de acción. Pues es esta de aquí. Es esta. ¿No? Vamos a poner que esta es una distancia de 1. ¿Cuánto vale de 1? Pues si tengo esta distancia o esta tramo de tubería 45 grados, que es 0.3 de 1, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo saco esta distancia? Seno de 45, ¿Sí? Seno de 45, así es, Andrick, que multiplica a punto 3. 0.3. A ver si se ve. ¿Sí está claro, jóvenes? 0.3 metros. Por coseno de 45. ¿Y esto cuánto da? 3 raíz de 2 sobre 20. Así es. Colocamos una línea de quebrado. 3 raíz de 2 sobre 20. Ahí está. Ya tengo DU. ¿Y cuánto vale Fx? ¿Cómo calculo esta componente aquí? Si esto vale 300, ¿cuánto vale esta componente X? 300 por coseno de 30. Exacto. 300 coseno de 30 grados. Esto es igual a... Voy a dejar aquí este número nada más para indicarlo. 259. 800 newtons. Ahí está. ¿Cuánto vale esta componente Fy?
300 seno de 30. Así es. 300. Seno de 30. Seno de 30 vale 1/2. 300 seno de 30 es igual a 150. Bien, ya tenemos las componentes. Voy a colocar aquí el momento debido a la componente Y o producido por la componente Fy es igual a una distancia de 2, ahorita la vamos a poner, por la componente Y. ¿Cuál es esa distancia de 2? ¿De dónde a dónde debe ir? Si aquí está Fy, pues esta Fy, esta es la línea de acción de Fy. Pues vamos a dibujar esa línea de acción de Fy. Ahí está. Y necesitamos ahora la distancia desde O. Voy a poner acá abajo. Bueno, aquí creo que sí lo podemos poner aquí, ¿no? La distancia desde O hasta la línea de acción. Es esta la distancia que necesitamos. Esta es la distancia de 2. Voy a ponerla aquí para que tenga lugar. ¿Cómo calculamos esta distancia de 2? Pues tiene que ser 0.4 metros más 0.3 metros por el coseno de 45. Que es este tramo de aquí. .3 coseno de 45. Por eso hay que sumar este y este. ¿Cuánto vale de 2? Creo que en D1 nos equivocamos, profe. Ajá, sí. Ah, sí, aquí alguien me podría argumentar, ¿no? Sí. A ver, ¿hay alguna duda ahí? Sí, aquí tengo a Ricardo Ramírez. Y Benjamín ya está muy adelantado. Ahí voy, Benjamín, un momentito. Benjamín Eduardo. Bien. ¿Alguien me puede decir, a ver si están de acuerdo? ¿O ¿esto estará mal? Estrictamente, vamos a decir, empleando la trigonometría pues la fórmula, ¿no? La expresión, dirían, pues es que, profe, es el seno lo que necesitamos. ¿No? Alguien que diga, profe, no está tan mal. Pues es lo mismo, ¿no? Aplicar seno de 45 y coseno de 45. Bueno, Ah, sí. ajá. Sí, así es, Ángel. ¿Por qué? Bueno, por el círculo unitario, me acuerdo que era lo mismo. Sí, así es. Lo que ocurre es que coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Y seno de 45 también es igual a raíz de 2 sobre 2. O sea que aquí puedo utilizar indistintamente seno, coseno. Puedes emplear cualquiera de los dos. ¿Sí? Muy bien, esta es muy buena observación. Aquí no hay no hay error. También puedes utilizar eso. ¿Por qué? Porque únicamente en este triángulo, si se dan cuenta, por eso está a 45 grados,
este cateto va a medir lo mismo que este de acá. Pero solamente para el triángulo rectángulo a 45 grados. Seguramente habrán visto que este triángulo es como si yo tuviera aquí un 1, 1, y la hipotenusa vale raíz de 2. Este lado vale lo mismo que este. Por eso es que solamente para este triángulo podemos utilizar cualquiera de estas dos. Puedes utilizar seno de 45, te va a dar el mismo resultado. ¿Vale? A ver, por favor, comprueben. Corroboren. No es estrictamente erróneo, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, jóvenes, otra duda. ¿Por qué está sumando por más punto 3, profe? Es lo que no entiendo. Y acá abajo, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, no es nada más punto 3. Es más punto 3 por coseno de 45, ¿no? Ya. Sí, 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 ya salió acá. ya, perdón. Perfecto, no, está bien, con toda confianza, ¿no? Muy bien, ¿no? Porque hay que sacar este cateto de aquí, ¿no? Este cachito, aquí está. Sí, Es profe. 0.4 hasta acá, pero necesito toda esta distancia, porque esta es la que requiero, ¿no? ¿Sí? Necesito esta distancia de 2, es toda esta de aquí para acá. Lo voy a poner un poquito más grueso. Es esta la que se necesita. Esta. Esta es la de 2. ¿Vale? Ok. Entonces, si me ayudan, ¿cuánto nos da de 2 aquí al hacer esta de acá? De 0.4 más 0.3 coseno de 45. Y aquí debemos tener un valor así. O, si tienes la calculadora en modo matemático, te tiene que salir un cociente de esta manera. A ver si estamos aquí de acuerdo. Pues entonces ya lo tenemos. Y solamente hay que fijarnos en los sentidos del momento. ¿Sí? Para cada una de las componentes. Para esta componente fx, cuya distancia o cuyo brazo de palanca es de 1, esta fuerza producirá un giro, en que la voy a colocar aquí, producirá un giro en sentido horario o en sentido antihorario. Y aquí está fx. Estoy aplicando transmisibilidad a fx. La desplazo y la coloco aquí. Solamente para visualizarla. Y desde O hacia esa fx trazo la palanca imaginaria, y ahora veo si esto gira en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Cómo giraría? ¿En sentido horario? En sentido horario. ¿Y ese sentido horario es positivo o negativo? Negativo. 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 Entonces este momento es negativo. Este momento es negativo. ¿Cuánto vale D1? D1 ya lo tenemos calculado. Aquí está. D1 va a valer 3 raíz de 2 sobre 20
es este de aquí, por F componente X. Y F componente X ya lo tenemos. Es 259.87. ¿Cuánto da? Este momento. Debemos tener un valor de 55.1135. ¿Y qué unidades va a tener esto? Newton metro. Calculemos ahora el momento debido a la componente Fy. Este de acá. Aquí está Fy. Es esta componente. Le aplico transmisibilidad. Y es como si yo tuviera esta componente aquí, de manera imaginaria. Y desde O hacia esta fuerza Fy trazo la palanca y veo esta componente que le produce a esta tubería. Intentará girarla en sentido antihorario o en sentido horario. Si yo jalo esta Antihorario. tubería hacia arriba. En sentido antihorario. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, perfecto. Este es positivo. ¿Y ahora cuánto vale D2? Aquí lo tenemos. Profe, Sí, antihorario es positivo, ¿verdad? sí. Antihorario es positivo. Exactamente, ¿no? Este sentido, el antihorario, en contra de las manecillas del reloj, este es el positivo. Otra forma de verlo es relacionándolo físicamente, ¿no? Si tú en este extremo de esta tubería, que te conoces una tubería con un codo a 45, este se llama codo a 45 grados, no es el codo convencional a 90, es un codo a 45. Si yo este codo lo jalo hacia arriba, exactamente empujo toda esta tubería hacia arriba, toda esta tubería va a girar en este sentido antihorario. Le estaría torciendo hacia acá en un sentido positivo. Si por el contrario la jalo por acá, debido a este codo a 45, pues toda esta tubería se torcería así, ligeramente, en sentido horario, o sea, en sentido negativo, que es la de acá. Por eso esta componente X produce un momento negativo, esta componente Y produce un momento positivo. Tomamos D2. ¿Cuánto vale D2? Ya lo tenemos aquí, ¿no? D2 va a valer 8 más 3 raíz de 2 sobre 20, que multiplica
a la componente FY, a esta componente, que ya la tenemos aquí. Esa componente vale 150. ¿Y cuánto nos da esto? Aquí déjenme nada más mover esto. Un poquito. Voy a poner el sí. Da 91.8198. Exactamente. Voy a poner aquí el signo positivo, nada más para indicar que es un momento positivo. Y entonces el momento total, voy a tomar estos dos valores. Y nos vamos a pasar aquí. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí, ¿Los valores se tendrían que agarrar los que son enteros o redondeados? siempre enteros, con todos los decimales. De hecho, fíjate cómo ahorita ya estoy empleando por lo menos 4 decimales aquí para copiarlos directo, pero tiene que ser todos los decimales, porque si no ya vas, si tú ya tomas aquí un redondeo, y luego aquí redondeas, y luego sumas, ya estás modificando mucho tu resultado. Sí, es que vi nada más los 4 decimales y como estábamos acostumbrados a poner todos, pues me surgió la duda. Sí, es que, bueno, ya no quise ponerlos todos, porque si no se satura demasiado. Se me satura aquí demasiado el dibujo, incluso acá, ¿no? Pero hay que emplear todos. Eso es lo que te va a dar la mayor exactitud, ¿no? Voy a quitar aquí. Es que aquí lo dejo indicado nada más así, para indicar que aquí todavía hay más decimales, incluso acá, para que aquí pueda identificar que aquí me estoy equivocando, ¿no? Pero estoy empleando todos, ¿sí? Estoy empleando las memorias de mi calculadora, ¿no? Que ya sabemos cómo usar. Ok, gracias. Sí. Entonces simplemente hay que sumar estos dos. Y ahora sí, el momento de toda la fuerza, vean cómo esta fuerza, ya la tengo aquí. ¿Y cuánto vale este momento total? 36.7, que se redondea Exacto. a 37. Y ya redondeado, 37 newtons metro. el número empieza con 3. ¿Cuántas cifras significativas? 3. 3. 3. Entonces, esto quedaría redondeado como 36.7. Necesito otra cifra significativa. Newton metro. A ver si estamos aquí de acuerdo. Y enmarcamos este resultado. Este tiene que ser tu resultado exacto. A ver si estamos aquí de acuerdo.
Profe, Sí, entonces ese es el resultado de la fuerza respecto a O. del momento, ¿no? Sí, así es. A ver si podemos revisar. Entonces, se puede decir que el, el tubo estaba jalando hacia arriba. Más, bueno, no el tubo, sino la fuerza, ¿no? Porque quien Bueno, sí. ejecuta la acción es la fuerza. Así es. Es decir, bueno, a ver, tú dime. ¿El momento nos da negativo o positivo? Pues, Finalmente, positivo. positivo. Eso implicaría que finalmente el tubo se estaría torciendo en sentido horario o en sentido antihorario. 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 O sea que si alguien, un maldoso, llega pues a nuestra casa, a nuestra obra, a donde estemos trabajando, y nosotros tenemos este tubo aquí, y alguien lo jala con esta fuerza de 300 newtons, formando este ángulo de 30, el tubo se torcerá hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo implicaría que hace esto, ¿no? O sea que esto gira en sentido horario. ¿Y el sentido horario es positivo o negativo? Cierto, es negativo. Entonces es hacia arriba, ¿no? Es hacia arriba. Ujú. Y de hecho resulta congruente, ¿no? Si lo jalas hacia acá, el tubo hará esto. Para que esto tuerza, tendría que jalarlo tal vez así. A ver, no sé si no me está entendiendo, ¿no? Entonces, en realidad nuestro tubo está siendo torcido en sentido positivo, hacia arriba. ¿Cómo ven, jóvenes? A ver, ¿ya queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vean cómo el cálculo, lo que calculemos nosotros, debe ser congruente con la realidad. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante, Irán. ¿Afectaría en algo si hubieran sido al revés las distancias? ¿Estás de aquí? Ajá, que esa Sí, hubiera claro. sido de 2 y la otra de 1. Así es. Lo que estarías haciendo ahí, imagínate, es como si esta D1 es más pequeña que D2. Pues, ¿estás de acuerdo? Lo que estaríamos haciendo es que ahora el tubo, en lugar de que fuera alargado y tantito hacia arriba, porque estás cambiando la geometría del problema, ahora el tubo sería más corto, pero mucho más alto, ¿no? Sería esto. Y si le aplicas esa misma fuerza, pues ahora el efecto tal vez sería distinto. Haría esto. Porque estás incrementando este brazo de palanca, esta altura. Ahora esto sería de 2. A ver, no sé si ahí quede claro, Irán. Sí, y otra duda es que me perdí también ahí. ¿Cómo distinguió cuál era de 1 y cuál de 2? Bueno, esta es nomenclatura, ¿no? Yo le puse D1 para asociarlo con X, pero pues tú le puedes poner el que tú quieras, ¿no? Pero esta D1 recuerda que debe ser la perpendicular a Fx, que sale desde O y llega hasta acá. Y D2 debe ser la perpendicular, que sale de la línea de acción de Fy y llega a O. Por eso es que esta es de 2. A ver si se alcanzan a ver esas distancias. Sí, sí, ya quedó más claro, profe. Sí, perfecto, Irán, ¿no? Entonces, alguien le puede llamar aquí también de 3, de 4. Podrías llamarle de Y, ¿no? Pero no lo recomiendo porque alguien podría decir, pues es que esto parece integral, parece diferencial de Y. Entonces, mejor no. Mejor ponerle un numerito.
O la otra que podría ser dx, no emplear esto porque alguien le puede dar una interpretación matemática y decir, es que estamos sumando diferenciales de x, entonces mejor no nos metemos ahí. ¿Sale? Bien, entonces ya está listo el problema. Vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos ahora este de aquí. Este es un poco más sencillo. Profe, una duda, perdón. Sí. Sí, Es- adelante, adelante. Entonces, siempre que tengamos que encontrar una distancia como la de D2, vamos a tomar también pues el ángulo. Te refieres a este ángulo, ¿no? Para sacar esta proyección. Sí, Bueno, ahí va a depender del problema, ¿no? Del problema como esté planteado, ¿no? En este caso, como tenemos el tubo A45, pues yo necesito la distancia perpendicular. Necesito todo este tramo. Entonces, necesariamente, a este 0.4, que está aquí, le tengo que sumar este pedazo. Porque necesito todo este tramo. Pero si el problema fuera otro, el tubo estuviera así, por ejemplo, pues entonces ya tomaría esa distancia completa, ¿no? Porque el objetivo es conseguir esta distancia, esta de aquí, la perpendicular a eje Y. Entonces, sí vas a tener que estar empleando trigonometría, ¿no? Pero va a depender del problema que tengas. O sea, no hay una regla tal cual. Te tienes que fijar en la geometría que tengas. A ver, ¿sí te queda claro? sí, profe, ya. Sí. Muchas gracias. Sí, de nada, con mucho gusto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Bueno, vamos a intentar ahora. A ver, ¿ya está copiado? Problema tipo examen. ¿No? Me voy a pasar a este otro. Y el enunciado va a ser lo mismo. Obtenga el momento respecto a O. ¿Cómo le haríamos, jóvenes? Doy 2 minutitos para que comiencen a hacerlo, a ver si lo pueden hacer ustedes solos, y luego comparar el resultado. Dos minutitos.
Esto queda redondeado como 3070. Ahí está. Este es el valor correcto. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces nada más poner atención aquí en el redondeo. Bien. Entonces, vamos a calcular el momento de esta fuerza respecto al punto O. Encontramos la línea de acción de F. Es esta de aquí. Voy a colocarla en verde, un poquito más gruesa, con línea punteada. Esa línea de acción es esta de aquí. Ahí está. Luego necesito la distancia perpendicular. Esa distancia sale de O y debe llegar perpendicularmente voy a ampliar este de acá. Debe salir de O y debe llegar a la línea de acción. Es esta de aquí, es hasta acá. A esta le vamos a poner distancia de 1. Por lo tanto, el momento respecto a O, debido a F, será de 1 por el módulo de F. Esta fuerza F producirá un giro o intentará producir un giro en sentido antihorario o en sentido horario a esta estructura. Estos tubos en sección Z, digamos, o esta armadura. Al empujar esto aquí, pues todo esto tenderá a girar o a levantarse de esta manera. A girar en un sentido antihorario, que corresponde al sentido positivo. Entonces tenemos aquí un momento positivo. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale de 1? Hay que determinar esta distancia de 1. Vean cómo de 1 tiene que ser estos 4 pies más esta pequeña sección. Todo esto es de 1. Debe ser 4 pies. Yo acostumbro ponerlo en inglés, 4 pies más este pequeño cachito, este de aquí. ¿Cómo saco este pequeño pedazo? Pues tengo que proyectar esta distancia de 3 pies hacia arriba, aquí, y luego restarle esta distancia de 1 pie. Toda esta distancia
menos esta. A ver si se alcanza a ver. Necesito obtener esto. Sabemos que los 3 pies son todo esto. Lo proyecto horizontalmente. ¿Sí? ¿Sí? Y a todo esto que está aquí, a esta distancia, le voy a restar este pie para quedarme con este pedazo, que es lo que necesito aquí, sumar. Entonces, para eso voy a tener que emplear 3 pies, coseno de 45, es igual. Así es, Irán. 3 coseno de 45 menos 1. Esa es esa distancia. Este de aquí. 3 coseno de 45, esto me grueso, esto lo voy a poner aquí. Esto que está aquí, este cachito, es 3 coseno de 45 menos 1. Menos un pie. Tres coseno de 45 menos 1. Es todo esto. Hacemos eso, 3 coseno de 45 menos 1. Este es igual a 1.2113 34 pies. Eso es este tramo de aquí. Por eso de 1 es 4 más 1.2113. Profe, a mí me sale 1.1213. A ver si revisamos. 3 coseno de 45. Perdón, 1.12, ¿no? Me estoy comiendo aquí un 1, ¿no? Es 12.13. Ese está mal. Exactamente, ¿no? Ahí está. Este está mal. Y este también está mal. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale de 1 en total? $5.1213. Así es, 5.123. Así es, 1.1232, Irán, correcto. Y ahora calculemos el momento. ¿De acuerdo?
Voy a borrar este, ya no tiene caso colocar aquí la suma. Aquí debe ser 5.1213. Entonces tenemos que emplear 5.1213, 2, 10, que multiplica a F las 600 libras. El momento debido a F respecto a O es igual a 3.000. Ya redondeado. 3.070 libras pie. Siempre van primero las unidades de fuerza y luego las de longitud. Y enmarcamos. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro. ¿Ya está copiado? Sí, profe. Profe, una duda. Sí. O sea, no me quedó tan claro en la parte de, para la distancia pequeña que tenemos que encontrar, que es 3 por coseno de 45 menos 1. Ya. Sí, a ver. ¿Estás de acuerdo que la distancia que hay que encontrar es toda esta? Sí, Sí, esa sí tiene que ser. Porque primero hay que trazar la línea de acción de F. Y luego necesito toda la distancia desde O hasta acá. Pero si te das cuenta, esa distancia es 4 pies más este pedacito. ¿No? Nos falta este pedazo. Nos falta este cachito. Este cachito es el que vale 1.1213. 13.2 pies, ¿no? Pues la pregunta sería, ¿de dónde sale este cachito? Este pequeño tramo de aquí. Voy a borrar esto de aquí para que se alcance a ver. Nos hace falta determinar este pequeño pedazo. Pues este pedacito de aquí, ¿de dónde va a salir? Si conozco toda esta distancia, 3 pies, yo lo que necesito es proyectarla hacia arriba. Hacia acá. A ver si estamos de acuerdo. Voy a usar este plumón. Es esta distancia. Esto que está aquí en verde, pues ¿cuánto va a valer? sería lo de 3 menos 1, ¿no? Pero todavía no, toda esta de acá. No 3 menos 1, porque 1, fíjate, 1 es esta, es horizontal, y 3 es medido en diagonal. Aquí inclinado. No puedo restar. Tendría, para que fuera así, esta distancia tendría que valer 3, pero no la tengo. Esta distancia que está aquí no es 3, es el cateto. ¿Te das cuenta? Lo voy a poner aquí en amarillo. Esta distancia de aquí no es 3. La distancia que es 3 es esta. Mira. Los 3 pies están medidos sobre esto. Fíjate, aquí se forma ese triángulo. ¿Se alcanza a ver? Aquí está este triángulo. Lo que vale 3 es esta hipotenusa. Y yo no quiero la hipotenusa. Yo necesito
este cateto. A ver si se alcanza a ver. El triángulo que hay que resolver es este. Entonces necesito este cateto. Este cateto, ¿cómo lo saco? Con la hipotenusa por el coseno de 45. Por eso es que hago 3 coseno de 45. A ver si alcanza a ver ahí. Sí, profe. ¿Sí? Es este tramo. Pero ahora, ya que lo tengo aquí, esta distancia que saqué aquí, todo esto, esto es 3 coseno de 45. Pero fíjate desde dónde es. Es desde aquí hasta acá. Es todo esto. Es desde aquí hasta acá. Y yo no necesito todo esto. Yo necesito nada más este cachito. Ahora sí, a todo este cacho, que ya está alineado, le quito el pie. Por eso es 3 coseno de 45 menos 1. 3 coseno de 45 menos 1. Todo esto menos este cacho. Ya quedó, muchas gracias. Sale, perfecto. Vale, entonces vean cómo siempre hay que emplear algo de geometría. Hay que remitirnos a la geometría para poder resolver el problema. Bien, vámonos a otro más. A ver, este de aquí creo que es más sencillo. A ver si tenemos otro. Vamos a hacer este. Bien, así como está planteado, ¿nos conviene calcularlo directamente? ¿Nos conviene calcularlo con la distancia perpendicular? ¿O nos conviene emplear el teorema de Variñón? El teorema de Brignone. El teorema de Variñón. Es lo más conveniente sacar el teorema de Variñón. ¿De acuerdo? Entonces, este hay que resolverlo empleando el teorema de Variñón, ¿no? Vamos a ponerle letrero a esta fuerza. Vamos a decir que esta es la fuerza F. Y el momento respecto a O debido a F lo vamos a calcular como el momento respecto a O debido a la componente F en X más el momento respecto a la componente Y debido a O. ¿Eso qué implica? ¿Qué tenemos que calcular? ¿Las qué? ¿Qué son estas? Las componentes de la fuerza. Así es, las componentes de la fuerza. Pues vamos a dibujarlas. Voy a ponerla aquí. Esta es la componente en X. Y esta hacia acá abajo. Un poco más grande para que se alcance a ver. Bueno, no tan grande. Y esta es la componente FY.
¿Cuánto vale fx? Fx vale 50 coseno de 60. Esto es igual a 25 newtons. Y Fy es igual a 50 seno de 60. Esto es igual a 25 raíz de 3 newtons. Ya tenemos las componentes. Ahora hay que sacar las distancias perpendiculares. Trazamos la línea de acción de cada una de ellas para encontrarlas. Para Fx, esta es su línea de acción, pues necesito esta distancia, desde O hasta la perpendicular. Este es de 1. Y esa de 1 la vamos a calcular como si me están dando esta diagonal, voy a dibujar el triángulo que requiero. El triángulo que requiero es este. Desde aquí, para acá, para acá. Esta distancia que está aquí es de 1. Y de 1 se calcula como esta hipotenusa por el seno de este ángulo. Esa hipotenusa ya me la dan, es esta. Son 200 milímetros. Vamos a emplear seno de 45. La distancia de 1 es 100 milímetros. 100 raíz de 2 milímetros. Ya tengo esa distancia de 1, pues aquí la ponemos. Y ahora necesitamos para Fy la distancia perpendicular. Voy a mover esto de aquí. Esta que sea de 1. Esto es de 1. Y ahora trazamos la línea de acción de Fy. ¿Cuál es esa? Pues es esta. Y ahora necesito de 2. ¿De dónde sale? Desde O hasta la línea de acción. Es esta. Esta de acá es de 2. ¿Y cómo calculo de 2?
Pues tengo que ir sumando todas estas distancias. Si D2 es todo esto, pues D2 debe ser 100 milímetros más lo que salga de aquí. Y hay que ver cuánto vale eso. Necesito esta otra distancia. Esta. Más esta otra distancia. Esta distancia de aquí sí la tenemos. Son los 100 milímetros de acá arriba. Entonces basta con que encontremos esta distancia. ¿Y esta distancia cómo la encontramos? Tengo que resolver nuevamente este triángulo. Esta distancia ya la tengo, son 200 milímetros. Pero no quiero esta distancia, quiero esta de acá. Esta distancia es 200 milímetros coseno de 45. Y eso es igual a 100 raíz de 2. Es esto de acá. Pues entonces de 2 vale el total de 100 más 100 más 100 raíz de 2. Y esto nos da un 340. Lo voy a poner con más, un poco más delgado. De 2 vale 341.4213 y más decimales. Pues ya tengo las distancias. Y vamos a sustituir. El momento debido a la fuerza Fx será la distancia de 1 por Fx más la distancia de 2 por la componente en Y. Y analizamos las componentes. Esta fuerza Fx respecto a O producirá un giro antihorario. Por lo tanto, el momento es positivo. Más, ¿cuánto vale de 1? Ya lo tenemos, 100 raíz de 2 milímetros. Me multiplica a Fx, a esta de aquí. ¿Y Fx cuánto vale? 25.
Ahora vemos el siguiente momento. El momento debido a la componente FY. FY va hacia abajo. Es esta de aquí. FY va hacia abajo. Esta FY, ¿qué le hace a esta tubería? Pues la intenta torcer hacia abajo, provocando un giro en sentido horario. Por lo tanto, el momento aquí es negativo. Menos la distancia de 2. Y esa distancia de 2 ya la tenemos aquí. Que multiplica a FY. ¿Y FY cuánto vale? 25 raíz de 3. Por lo tanto, la suma de este momento es igual a 100 raíz de 2 por 25 menos raíz de 3. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Cuánto nos da este resultado ya redondeado? Así es. Así es, Irán, exactamente. Ya redondeado es menos 11,250 Newton milímetro. Vean cómo en este caso el número comienza con 1. Necesitamos 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4. Aquí están las 4 cifras significativas. Esta es aquí. Y este ya es nuestro resultado. Y por lo tanto, lo enmarcamos. Voy a cambiar nada más el estilo. Ahí está. Preguntas, jóvenes, dudas. No, ninguna, profe. Sí, perfecto, Irán. Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio. ¿Ya está copiado? Voy a ver qué ejercicio nos convendría.
Está un poquito largo. Aquí tenemos uno más amplio. Ven como aquí tenemos 3 fuerzas. Podríamos hacer este. A ver. Y que nos pidan, calcule el momento. De las 3 fuerzas. Respecto a O. ¿Cómo le haríamos? Pues tendremos que hacer una suma de momentos ahora. ¿Ven cómo tenemos que emplear la letra sigma? Suma de momentos respecto a O. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al momento respecto a O. Vamos a ponerle nombre para que podamos identificarlas. Que esta sea F1. Esta va a ser F2. Y esta va a ser F3. Entonces, esta suma de momentos que vamos a hacer debe ser la suma de momentos debida a F1 más el momento F2 o debido a F2 más el momento respecto a O debido a F3. Hay que sumar estos 3 momentos. Y colocarlos aquí como resultado. Pues vamos a ir a sumarlos, ¿no? Voy a mover este un poquito hacia acá. Voy a hacerlo un poco más pequeño para tener lugar. Voy a colocarle igual. Y vamos a hacer momento respecto a O debido a F1. Que es igual. Aquí está. Esta fuerza aplicada aquí produce un momento positivo o un momento negativo. Si jala hacia abajo. Negativo. Negativo. Perfecto. ¿Cuál es su distancia perpendicular a O? 1 metro. 1 metro. ¿Y cuánto vale el módulo de la fuerza? 600 metros. Aquí está el momento M1 menos 600 Newton metro. Calculemos ahora el momento debido a F2. ¿Dónde está F2? Aquí. Vean cómo F2 jala. Y necesitamos esta distancia perpendicular.
Esa distancia, ¿cómo la sacamos? Con seno o coseno. Con seno o coseno, porque tenemos un ángulo de 45. Y además, esta F2 producirá un giro en sentido horario o en sentido antihorario. Pues en sentido ¿Sentido horario. horario? Exacto. ¿Y eso es positivo o negativo? Negativo. Negativo, perfecto, irán menos. Distancia perpendicular será 2.5 metros. Como ya me dijeron, vamos a emplear ahora seno de 45. Por el módulo de la fuerza. 300 newtons. ¿Y esto cuánto vale? Menos. A ver si estamos de acuerdo con esto. Sí, profe. Ok. Y ahora calculemos el tercer momento. El momento respecto a O. Debido a F3. Aquí está la línea de acción de F3. Necesitamos esta distancia perpendicular. Pues que es 1 más 2 son 3. 3 más este otro cateto. ¿Ok? Y ese cateto es 2.5 coseno de 45. Y esta fuerza que tenemos aquí hacia arriba, respecto a la tubería, le provocará un giro antihorario u horario. Positivo o negativo. Negativo. Positivo. Positivo. Es un giro positivo. Porque intenta jalar en sentido antihorario. Es un giro positivo. Es más 3 metros más 2.5 coseno de 45 y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 por la fuerza de 500 newtons. ¿Sí? Estoy sustituyendo aquí. ¿Y esto cuánto nos da? $2,373.88. Así es. Y ya redondeado. Bueno, vamos a colocarlo para que quede aquí bien. 2,383.883 newton metro. Y ahora este 2,383 le vamos a restar los otros dos momentos. ¿Y cuánto vale el momento total?
1253.5534. Sí, Manuel. Exactamente. Ahora ayúdame a redondear correctamente. Esta suma de aquí es lo que tú me dijiste. Queda como 1250. No, no. Empieza con 1. 1254. Exacto. El resultado es 1254 Newton metro. Recuerden que si el número empieza con 1, el número a redondear empieza con 1, empleamos 4 cifras significativas, no 3. Es la única excepción. Si empieza con 1, se piden 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Este 5 sí modifica este 3. Por eso que se vuelve 1254. Y ya tenemos aquí el resultado. Vamos a ponerlo aquí. El momento respecto a O es igual, ya redondeado, 1254 Newton metro. Y lo enmarcamos. Bien, jóvenes. Pues estos fueron los ejercicios tipo examen. Vamos a tener nuestro examen el día, yo creo que de mañana. Voy a subir todo. ¿Cómo va a ser? Va a estar en la plataforma. Ustedes van a tener 3 horas para hacerlo. 3 horas. Lo van a poder hacer el viernes, el sábado, el domingo o incluso el lunes hasta antes de las, ¿qué será? Pues tal vez 4 de la tarde. Pueden comenzar con su examen en el momento en que ustedes gusten. Pero consideren que se les va a dar 3 horas para hacerlo. Es un examen que no van a llegar a las 2 horas, cuando mucho tardarán 2 horas, pero de todas maneras, por cualquier cosa habrá 3 horas, por si hay algún detalle que pudiera ocurrir. ¿Sí? Entonces, háganlo cuando tengan ustedes un lugar cómodo, un lugar en el que estén con su calculadora, su lápiz, su goma, y estén listos para resolver el ejercicio, o los ejercicios del examen. Las instrucciones van a estar ahí en la plataforma. Cuando comiencen, deben terminar en ese momento. No pueden pararlo, deben comenzar. Y van a poder emplear hasta 3 horas. Entonces, eso serían las instrucciones que les daría para el examen. Profe, Pueden entonces, basarse en la guía. digamos, si me salgo del examen, ¿ya se cierra? No, si estás dentro de esas 3 horas, puedes volver a ingresar. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, por eso son 3 horas en las que debes estar completamente enfocado a eso. Que digas, puedo destinarle estas 3 horas ahorita a mi examen. Puedes hacerlo en la noche, en la madrugada, en el momento que te sea más cómodo. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien, Profesor, jóvenes. el Sí. examen será, bueno, yo me imagino que será como preguntas, las contestamos y la parte que le hemos hecho a mano, ¿se la tenemos que enviar? Sí, habrá que escanearla y subirla. El mismo examen te lo va a pedir. Te va a pedir escanea al final. ¿Ese límite entra entre las 3 horas para escanearlo? Será parte, te voy a dar otros 10 minutitos. O sea, por tiempo no te preocupes, seguro te sobra. Entonces, termina tus 3 horas, ahí se acaba tu examen. Y todavía vas a contar con 10 minutos para escanear y subir todo. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí, Maximiliano. Bueno. Tengo ya las 12:57, jóvenes.
Vámonos ya, por si hay alguien que tiene que comenzar su otra clase. Si hay preguntas, aquí permanezco. Y si hay preguntas, aquí permanezco, Cristian. Con todo gusto, aquí permanezco. ¿Cuándo es el examen? Pues ya, ¿cómo que cuándo? Pues es hoy. Mi estimado Benjamín, hoy. Lo voy a subir mañana, Benjamín, no te preocupes. Lo voy a subir Ah, ok, mañana. ok. Va, ¿Eh? bueno. Pero era para hoy. Hoy deberías estar preparado para el examen. Ajá, ya. ¿Vale? Entonces estoy dando todavía unas horas y incluso si se te complica mañana abrirlo, lo que sea, lo puedes realizar el sábado. Ah, pues sí, yo creo que mejor mañana ya, con más tranquilo, con más tranquilo. Bueno, adelante. El chiste es que tengas el tiempo, calcules el momento en que puedas destinarle 3 horas. Ok. ¿Vale? Sí. Ok, Benjamín. Hasta luego, profe. Aquí me pregunta Cristian, si alguien ya entregó la práctica, sí, ya es suficiente. Basta con que un solo elemento de la práctica, un solo elemento de la brigada, entregue la práctica. Obviamente, si trabajaron. ¿Sí? Deben estar en perfecto contacto y en perfecta comunicación con los miembros del trabajo y decir, yo estaba en tal brigada y yo me contacté y les digo, trabajé en esto y esto, ¿ya está subido, compañeros? Sí. Si hay gente que no trabajó y no está en contacto con los compañeros que ya subieron el trabajo, pues obviamente que tiene que subirla, ¿no? Quien no haya trabajado, tiene que subirla. O debe ponerse en contacto con la gente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, Cristian? Ok, perfecto, Cristian. Bueno, tengo 12:59, jóvenes. Si no hay más dudas. Profe, una última pregunta. Adelante, Hugo. Más o menos, ¿a qué hora sube el examen? Bueno, es que tengo una cita en el INE mañana, entonces, no sé, nada más para calcular los tiempos. No hay problema, Hugo. Si mañana se te complica, todo lo largo del día, no hay problema. Mañana viernes no hay problema. Tú puedes realizar tu examen el sábado. Yo subiré el examen mañana viernes, calculo que a la mañana. Okay. Más o menos. No creo que haya problema. O a mediodía. De todas maneras te enterarás. Prepárate para el examen, no hay problema. Vas a contar con todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes. Entonces, no te preocupes si mañana tienes cita en el INE. Vale, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? Profe. Sí. Con respecto a la parte que es escaneada, ¿puedo hacerla igual en digital? Como le he estado mandando las actividades. Sí, adelante, sin ningún problema. Adelante, Vale. Enrique, claro. El Vale. objeto de esto es que vea que es tu letra, que está hecho a mano. Va. Gracias. ¿Sale? Sí, de nada. ¿Alguien más? Ya estamos. No te preocupes, profe, Raúl. gracias. Hasta luego, Kevin. Hasta luego, profe. Igual, profe. Hasta luego, jóvenes. Mucha suerte. Excelente día también, Dayana. Yo tenía una duda rápida. Sí, adelante. Entonces, esos signos, sea positivo o negativo, va a depender del giro, ¿verdad? No tiene nada que ver de si va para la izquierda o va para arriba o para abajo. O No, sea, bueno, es lo mismo. exactamente. Es el sentido del giro, exactamente. O sea, vamos a decir, no es un signo algebraico, es un giro mecánico. Giro mecánico, ok, vale. Esa era mi duda. Exacto, Diego, nada más. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Diego.